poniendo casos prácticos en el camino, a nosotros nos llegaron todas las inquietudes que se plantearon al momento de las inscripciones de las personas en el seminario, y lo que se hizo fue aquellas preguntas distintas a las que ya estaban respondidas a lo largo del desarrollo del tema, fue que se abrieron unos pequeños incisos en el tratamiento que le vamos a dar hoy a esto para responder, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar todo el tema completo, vamos a responder las preguntas a medida que avancemos con el tema, y quienes tengan preguntas adicionales o a quienes les generen dudas o preguntas esta hora de trabajo, bueno, anótenlas por allí o déjenlas en los comentarios de manera de que al final podamos, en la medida en que la dinámica lo permita, responder estas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a comenzar trabajando la definición de pandemia, de estado de alarma y la encuadración de estos hechos y actos jurídicos dentro de lo que es el hecho notorio, ¿no? Luego vamos a poner un poquito en pausa el asunto del COVID-19 para pasearnos, aprovechar la oportunidad de pasearnos un poco por la teoría general del contrato, de las obligaciones y en especial de los contratos mercantiles. Vamos a clasificar las obligaciones y vamos a clasificar a los contratos. Y de una vez vamos a dar también una clasificación de contratos mercantiles, tomando en cuenta, digamos, ejemplos prácticos a través de los cuales podamos enmarcar este contexto histórico actual dentro de lo que son estas clasificaciones que vamos a dar, ¿no? Luego vamos a ir a, digamos, lo que es el meollo del asunto de hoy, a trabajar el tema del incumplimiento de las obligaciones mercantiles convencionales en el marco del estado de alarma. Vamos a tratar el tema de lo que se conoce como la institución de la causa extraña no imputable, y una vez veamos los tipos y veamos ejemplos y resolvamos un poco ese asunto, nos vamos a ir a las válvulas de escape que tenemos en caso de conflictos, ¿no? Tenemos, por un lado, la sección de incumplimiento, la resolución y la compensación. Finalmente, vamos a trabajar un pequeño puntito referido a la constitucionalidad del estado de alarma, solo para, digamos, dar estrategias posibles a todos esos abogados que están en ejercicio y a las empresas para cómo defenderse ahorita en el caso de que se presenten controversias luego de que se solucione esta situación, ¿no? Entonces, bueno, ya podemos empezar. En principio, nosotros tenemos que, conforme a la OMS, se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Digamos que se produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. Un punto interesante que tocaremos más adelante relativo a la previsibilidad de los hechos se refiere a la declaración de pandemia. Vamos a tomar en cuenta que a pesar de que ya para noviembre del año pasado ya todos más o menos estábamos escuchando de que algo estaba sucediendo en una ciudad que se llama Wuhan en China, no fue sino hasta el 31 de diciembre que la OMS anunció su preocupación por la propagación de este virus en China, mientras que la pandemia propiamente hablando fue declarada el 11 de marzo de este año. Visto esto, vamos a estudiar un poquito lo relativo al estado de alarma, ¿no? Recordemos que el estado de alarma es un subconjunto o una especie particular de lo que se llaman los estados de excepción. Los estados de excepción están regulados en los artículos 337 y 338 de la Constitución. Vamos a recapitular rápido porque estos artículos son muy conceptuales, muy definitorios. El 337 nos señala que el presidente podrá decretar los estados de excepción y se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural, ecológico, que afecte gravemente la seguridad de la nación. Las instituciones, los ciudadanos y ciudadanas a cuyo respecto resultan insuficientes las medidas normales con las que cuenta el Ejecutivo. En este caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en la Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles, ¿no? En lo que se refiere al estado de alarma específicamente, recordemos que podrá decretarse un estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la nación o de sus ciudadanos y ciudadanas. Dicho estado de excepción durará hasta 30 días, prorrogable hasta por 30 días más. Una cosa interesante que vemos aquí es que la Constitución no prevé la posibilidad de prorrogar una segunda vez el estado de excepción, por lo cual, a menos que la Sala Constitucional interprete lo contrario, tenemos que no debería el gobierno promulgar una segunda prórroga al estado de excepción. Por supuesto que también eso va a depender de las circunstancias factuales del momento. Es decir, si llegamos al 13 de mayo y todavía hay una gran propagación del virus que coloca en peligro a la gente, lo lógico sería que el Ejecutivo busque
algún aval por parte del Tribunal Supremo de Justicia para una segunda prórroga. Pero bueno, ya eso lo veremos más adelante. En el marco de la pandemia, entonces, recordemos que el estado de alarma fue decretado el 13 de marzo de 2020 y luego se prorrogó por 30 días más el 13 de abril. Además del estado de alarma, recordemos que en el cuerpo del decreto se establece la suspensión de las actividades económicas profesionales y laborales con efectos generales y en sentido amplio. Es decir, no establecieron ellos una lista enunciativa de cuáles son las actividades suspendidas, sino que simplemente las suspendieron todas y en el artículo 4 del decreto establecieron las excepciones, que entre otras tenemos las empresas de distribución de energía eléctrica, las telecomunicaciones, los servicios públicos domiciliarios, los expendios de combustibles, las actividades de prestación de salud, farmacias, traslado y custodia de valores, distribución de alimentos, el sistema portuario nacional y el transporte de agua potable, ¿no? Recordemos que en el marco del decreto del estado de alarma, varios organismos también han hecho lo propio y unos ejemplos lo tenemos, por ejemplo, en materia mercantil, que es a lo que yo me voy a limitar hoy, a INEA, que dictó resolución mediante la cual se suspendió hasta nueva orden el embarque y desembarque de tripulaciones en el país. Digamos, esto no estableció excepciones, pero sí tenemos que existen unos casos que están establecidos en la Ley General de Marinas y Actividades Conexas, como es la arribada forzosa, donde en una situación de emergencia que requiera el desembarco de tripulantes por motivos de protección a la vida, eso es más importante que la limitación que estableció el INEA. Y lo propio lo dice la Constitución, es decir, el derecho a la vida no puede ser restringido en el marco del estado de alarma. Entonces, si tenemos un caso de arribada forzosa, un accidente de navegación, donde se ponga en peligro la vida de los tripulantes, pues ahí tenemos un caso donde podrán desembarcarse los tripulantes de algún buque y poder, digamos, brincar esta prohibición que tiene el INEA en esta resolución, ¿no? Lo propio hizo el INAH con la suspensión de los vuelos comerciales y recordemos también que el Ejecutivo decidió suspender el pago de los cánones de arrendamiento con fines comerciales y la prohibición en la suspensión de los servicios de telecomunicaciones. Una de las preguntas interesantes que hacía la gente cuando se inscribió era qué pasaba con respecto al financiamiento. Bueno, la verdad es que el Ejecutivo suspendió el pago de los cánones de arrendamiento y a diferencia de otros países como España, Francia, la misma Italia, donde la situación está muy grave, aquí en Latinoamérica tenemos los casos de Costa Rica, Argentina, Perú y Chile. El gobierno no estableció un mecanismo de financiamiento, por lo cual simplemente se suspende el pago y bueno, deberán los comerciantes o los dueños de inmuebles, digamos, asumir esa pérdida, ¿no? Mientras tanto el gobierno no establezca algún mecanismo de financiación o de tratamiento tributario ahí especial, ¿no? Ahora vamos a pasar un poco a lo que es el hecho notorio, ¿no? Para definir el hecho notorio, yo me voy a tomar la sentencia 146 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 15 de marzo del 2000, que estableció unos criterios para nosotros poder considerar que un hecho es notorio y comunicacional. Estos son que debe tratarse de un hecho, no una opinión o testimonio, reseñado por un medio de comunicación como noticia. El segundo es que su difusión debe ser simultánea por varios medios de comunicación social, escritos, audiovisuales y radiales. Es necesario que el hecho no resulte sujeto a rectificaciones, a dudas sobre su existencia, a presunciones de falsedad que surjan de los mismos o medios que difunden otros distintos. Y finalmente, que los hechos sean contemporáneos para la fecha del juicio de la sentencia que los tomará en cuenta. Esto es importante porque recordemos que en materia probatoria lo que estamos buscando al hablar de hecho notorio es alegar un hecho en un proceso, en un procedimiento propiamente hablando y que ese hecho esté exento de prueba. Pues bien, creo que no hace falta, digamos, decir que el COVID-19 cumple con todas estas características. De hecho, por fin creo que los profesores de Derecho Probatorio en las universidades van a tener un ejemplo distinto a la tragedia de Vargas para hablar de hecho notorio. Y que es importante tomar en cuenta también que a pesar de que el hecho de la pandemia, el hecho notorio del COVID-19, todo esto está exento de prueba, debe alegarse, desde el punto de vista adjetivo, también el nexo de causalidad que existe entre el hecho notorio y el impedimento absoluto o el obstáculo o la gran onerosidad para dar el cumplimiento de una prestación que impida dar cumplimiento a la obligación, el deber jurídico, ¿no? En otras palabras, que al ser digamos, el COVID-19 un impedimento físico, debe demostrarse cómo el mismo fue de suficiente magnitud para impedir absolutamente la ejecución de la obligación. Y no, como veremos más adelante, una mera dificultad o excesiva onerosidad en el cumplimiento de esto.
Esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante, por lo cual ahorita vamos a dejar esta idea aquí en el aire, ¿no? Visto esto, vamos a estudiar ahora un poco la teoría general del contrato y de los contratos mercantiles, ¿no? Vamos a empezar definiendo las obligaciones. Recordemos que una obligación es una relación jurídica en virtud del cual un acreedor puede exigir al deudor el cumplimiento de una determinada prestación, consistente en dar, hacer o no hacer alguna cosa. De manera que si no lo hace, aquel contará con la garantía del patrimonio de éste para hacer efectivo su derecho de crédito. Betty señala que uno de los fines de la creación de los derechos de crédito por parte del legislador es el de regular las relaciones de obligaciones entre los individuos, así como las acciones que surgen para protegerlos en caso de incumplimiento. En otras palabras, todo esto se conoce como la teoría general del contrato. Hay varios puntos respecto a las obligaciones generales que interesan a los fines del desarrollo de nuestro tema. La obligación impone un deber jurídico sobre el sujeto pasivo de la relación, y este deber jurídico no es otra cosa que el objeto de la obligación. El artículo 1155 del Código Civil dice que el objeto de la obligación debe ser posible, lícito, determinado o determinable. Y sobre la posibilidad del objeto y la licitud del objeto, vamos a volver más adelante cuando estudiemos el asunto de la causa extraña no imputable. En el contexto de una obligación, el deber jurídico es una conducta, como dijimos, determinada o determinable, dar o hacer algo. La finalidad de la obligación es garantizar la satisfacción del interés del acreedor. Sobre los negocios jurídicos, recordemos que desde el punto de vista del número de declaraciones de voluntad que lo integran, estos pueden ser unilaterales o bilaterales. Los segundos son aquellos que resultan de 2 o más declaraciones de voluntad y que produce efectos para todas las partes. A su vez, los negocios jurídicos bilaterales pueden ser de contenido personal o de contenido patrimonial. En este sentido, recordemos que la doctrina define el contrato como un negocio jurídico bilateral capaz de crear, reglamentar, transmitir, modificar o extinguir una relación jurídica de cualquier naturaleza entre las partes que concurren a su celebración. Y no solo es eficaz en lo que se refiere a los vínculos de naturaleza personal entre las partes, esto es derecho de crédito, lo que se llama la eficacia personal del contrato, sino que también puede afectar el estado de los derechos reales, lo que se llama la eficacia real del contrato. Lo propio está reglamentado en los artículos 1133 y siguientes del Código Civil. Visto esto, vamos a establecer una clasificación de las obligaciones. Permítanme aquí un momento que se me está... Ok, aquí tengo que volver una diapositiva. No quiero yo con esta clasificación que les voy a dar tratar de hacer creer que esta es una clasificación total. Yo simplemente estoy tomando, digamos, las categorías más usuales que se toman en clases de obligaciones, en los libros de obligaciones, y que para efectos de nuestro tema de hoy, que son las obligaciones mercantiles convencionales, son las que son importantes a la hora de explicar y ejemplificar. Esto no significa, como dije, que no hayan otras categorías que yo esté dejando por temas prácticos y de tiempo de trabajar hoy, ¿no? Entonces tenemos las obligaciones principales y las obligaciones accesorias. Recordemos que respecto a estas tenemos el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, por lo cual si actualmente nosotros tenemos una circunstancia donde existe la imposibilidad o el impedimento, el obstáculo o la excesiva onerosidad, ya sea física o jurídica, en lo que se refiere al decreto del estado de alarma que suspendió las actividades profesionales de realizar una obligación, si no se puede realizar la obligación principal, no le reporta ningún interés al acreedor que el deudor realiza la obligación accesoria. Sin embargo, recordemos que rige el principio de autonomía de la voluntad de las partes, por lo cual pueden las partes perfectamente establecer que el acreedor recibirá en la medida de las posibilidades la obligación accesoria y quedará, digamos, diferida la ejecución de la obligación principal para una vez se suspenda esta coyuntura histórica por la cual estamos pasando, ¿no? Luego tenemos las obligaciones específicas y las obligaciones genéricas. Recordemos que las específicas son aquellas que se refieren a un objeto determinado que no puede ser reemplazado por otro, ya sea una obligación de hacer o de dar. En lo que se refiere a las obligaciones genéricas, recordemos que existe un principio que es que el género no perece. Entonces, si yo tengo una obligación de genérica y, digamos, tuve la imposibilidad de realizarla durante el decreto del estado de alarma, durante la pandemia, en virtud del principio de que el género no perece, lo que me está diciendo el tipo de obligación que yo tengo es que yo tengo que cumplir con la obligación genérica, especificar la cosa del género una vez cese el estado de alarma, cumplir con la obligación.
Esto en la medida de que todavía le reporte interés el cumplimiento de la obligación al acreedor una vez es el estado de alarma. Porque si no le reporta interés el cumplimiento de la obligación, pues tenemos ausencia de objeto y por lo tanto la obligación, el cumplimiento de la obligación será nulo y el que paga mal paga dos veces. A su vez, tenemos que las obligaciones genéricas se dividen en obligaciones genéricas efectivas, que se refiere a la especificación de la cosa por parte del deudor solamente. El deudor cumple una vez especifica la cosa. La obligación genérica de envío, donde el deudor la especifica y la envía, y la obligación genérica dispuesta a disposición del deudor, donde el deudor, o del acreedor, perdón, donde el deudor especifica y coloca a disposición. Y esto es importante porque, y lo veremos un poquito más adelante en lo que se refieren a los Incoterms, cuando vayamos a las obligaciones mercantiles, a los contratos mercantiles, porque dependiendo de qué tipo de obligación genérica yo tenga, puede que no dé cumplimiento, porque si mi obligación es de especificar solamente, pues los riesgos se trasladarán al acreedor una vez especifique. Si no pudo el acreedor recoger la cosa, bueno, esos riesgos se trasladaron porque yo fui el que dio cumplimiento al especificar la cosa. Entonces, bueno, vamos a seguir. Luego tenemos las obligaciones de medios y las obligaciones de resultados. Con estas ocurre un poco algo similar en el marco del estado de alarma. Es decir, si las actividades profesionales y laborales, a excepción de aquellas que están, como ya señalamos, suspendidas en el decreto de estado de alarma, están prohibidas, pues yo no puedo poner todos los medios para dar cumplimiento a la prestación. Y lo mismo como resultados. Si yo estoy ofreciendo un resultado dentro de las actividades suspendidas, pues no puedo realizarlo. Entonces lo mismo que la obligación, si no tiene un plazo, un término, pues el cumplimiento quedará diferido para una vez se suspende el decreto del estado de alarma. Lo que sucede con esto, como veremos más adelante, es que si la obligación se puede cumplir una vez cese el estado de alarma, pero con una demora, porque por supuesto durante el plazo del estado de alarma no se pudo dar cumplimiento por imposibilidad física o jurídica, lo único que ocurrirá es que dejarán de ser aplicables los principios relativos a la teoría general de los riesgos y a la responsabilidad civil en lo que se refiere a la responsabilidad del deudor. Es decir, el acreedor no podrá reclamar la demora o reclamar los daños que le haya producido este tiempo, porque digamos, tenemos una causa extraña no imputable como veremos más adelante. Luego tenemos las obligaciones simples, conjuntivas, alternativas y facultativas. Aquí rápidamente recordemos que las obligaciones simples son las que tienen un único objeto. Bueno, si no se puede dar cumplimiento al objeto, bueno, el deudor quedará liberado o tendrá que cumplirlo una vez es el estado de alarma, dependiendo cuál sea el caso. Las conjuntivas son los que tienen varios objetos que deben ser cumplidos concurrentemente, ocurre lo mismo. Y con lo que respecta a las obligaciones alternativas, recordemos que estas son aquellas que establecen un objeto que es el que le reporta interés al acreedor y tiene otro objeto que no le reporta interés, pero que podrá ser cumplido por el deudor en caso de que el objeto que reporte interés, el objeto in obligazione, perezca. Y esto es muy importante porque si nosotros tenemos un caso donde hay dos obligaciones, una que tiene un objeto in obligaciones, como dice la doctrina, y otro in soluciones, como dice la doctrina, y el objeto in obligaciones perece por imposibilidad física o jurídica, y el deudor todavía tiene la posibilidad de dar cumplimiento al segundo objeto, pues allí es donde pasa a operar perfectamente la norma relativa a la obligación alternativa o facultativa, ¿no? Luego tenemos la obligación con pluralidad de sujetos. En lo que se refiere a las obligaciones mancomunadas, recordemos que cada sujeto está obligado por una cuota de participación, no está obligado solidariamente, es lo contrario a la obligación solidaria, y en este caso nosotros podemos tener sujetos que estén ubicados en distintas jurisdicciones. Puede ser algunos sujetos donde todavía esté en un país donde haya estado de alarma, puedan dar perfectamente cumplimiento a su obligación, lo harán por su cuota. Sí, y los que estén todavía impedidos no lo harán, sino que lo tendrán que hacer posteriormente, o simplemente no lo harán si ya no le reporta interés al acreedor. Algo parecido ocurre con la obligación solidaria, solo que en el caso de la obligación solidaria significa que el sujeto que pueda dar, porque en su jurisdicción ya no hay estado de alarma, ya no hay pandemia, ya no hay las circunstancias que impidan dar cumplimiento, bueno, pues este tendrá que dar cumplimiento a la totalidad de la obligación y luego, como dice el Código Civil, tendrá una acción de regreso contra sus codeudores. Tenemos a las obligaciones divisibles y a las obligaciones indivisibles. Bueno, con lo que respecta a las indivisibles, si la totalidad de la obligación no puede ser realizada, pues quedará diferida, se demorará el cumplimiento, como ya señalamos. Y las divisibles, si la obligación se puede dividir en pequeños objetos, digamos, para dar el ejemplo más práctico,
que sí se puedan cumplir, bueno, pues el deudor tendrá que dividir la obligación dentro de las partes que sí se puedan cumplir, dar cumplimiento, y las que no se puedan cumplir, bueno, no podrá dar cumplimiento, sino que se quedará diferido nuevamente, como ya señalamos, y no correrá lo relativo a la teoría de los riesgos y la responsabilidad civil contractual. Con lo que respecta a las obligaciones puras, simples y las obligaciones condicionales, puras y simples y las obligaciones condicionales, bueno, aquí ocurre un poco lo mismo, ¿no? Y esto lo voy a trabajar un poco más en materia de seguros, porque recordemos que el contrato de seguros es un contrato condicional que depende de la ocurrencia de un hecho futuro pero incierto, que es el siniestro, la ocurrencia del siniestro, la materialización del siniestro. Y lo propio ocurre con las obligaciones en sentido amplio, donde si la condición se produjo durante el decreto de estado de alarma, por cualquier razón, si es el caso del contrato de seguro de vida, donde la enfermedad, digamos, o la sobrevivencia es el hecho asegurado, es la ocurrencia del hecho, bueno, pues la empresa tiene que dar cumplimiento a la prestación. Pero si es una obligación distinta, una obligación de dar, una compraventa internacional, donde la condición ocurrió durante el estado de alarma y no se puede, bueno, pues no podrá dar el deudor cumplimiento a la obligación hasta una vez cesen las circunstancias que le impiden dar cumplimiento. Tenemos también a las obligaciones de tracto único y de tracto sucesivo y de ejecución diferida. Bueno, pues las obligaciones de tracto único, si la obligación se pactó durante el decreto de estado de alarma, pues vamos a ver que tenemos un caso de una obligación con un objeto jurídicamente imposible, ausencia de objeto, por lo cual la obligación será imposible, porque no tiene objeto. El contrato será nulo o anulable, mejor dicho. Las obligaciones de tracto sucesivo, eso lo trató un poco la profesora Nahual durante su webinar la semana pasada. Lo que ocurre es que el lapso sigue siendo el mismo, no porque tengamos una circunstancia extraordinaria, que es el decreto de estado de alarma, implica que el plazo o el tracto sucesivo por el cual se iba a dar cumplimiento a la obligación se extienda más allá de lo que inicialmente las partes habían pactado. Porque recordemos que cuando las personas contratan, corren con los riesgos relativos a lo que pueda ocurrir tanto intrínsecamente dentro del círculo de acción de las partes, del deudor y del acreedor, como en el exterior. En este caso, se corrió con el riesgo de contratar, ocurrió la pandemia, ocurrió el estado de alarma, y no resulta jurídicamente, digamos, factible el argumento de que se extiendan las obligaciones más allá de un plazo de lo que las partes inicialmente habían planteado, a no ser que las propias partes decidan suspender el lapso de ejecución de la obligación de tracto sucesivo hasta tanto se suspende el estado de alarma, ¿no? En ese caso, bueno, una de las partes va a resultar con daños, pero los daños no se lo podrá reclamar a la contraparte precisamente porque hay una causa extraña no imputable, que es el impedimento físico, la pandemia, o el impedimento jurídico del estado de alarma. Y lo propio ocurre con las obligaciones a término y a plazo. Luego, vámonos ya, visto este tema de las obligaciones, vamos a clasificar a los contratos. Ya habíamos visto, digamos, el concepto de contrato anteriormente. En principio tenemos que los contratos que relacionan las relaciones patrimoniales familiares, eso no los vamos a ver porque no nos interesan hoy. Déjenme que creo que la diapositiva se me pasó, ok. Tenemos los contratos que favorecen la circulación de la riqueza, o los contratos de cambio, como señala Hugo Rocco, que son los contratos do udex, facio udex, facio u facies. Y bueno, para hablar en español, son los contratos, primero, dar y dar, obligación de dar, los contratos de hacer y dar, y los contratos de hacer y hacer. Recordemos que el dar no implica la entrega material de una cosa, ¿no? La entrega material de una cosa es una obligación de hacer. Yo te entrego materialmente esto. El dar implica la transmisión de los atributos del derecho de propiedad de un bien, de un derecho real, ¿no? Entonces, los contratos de dar no parecen estar impedidos jurídicamente porque se puede, recordemos que los contratos de venta, la permuta, los contratos que tienen como consecuencia jurídica la transmisión de un derecho, son contratos consensuales, se perfeccionan con el simple consentimiento. Las partes pueden dar el consentimiento durante el estado de alarma. Puede haber la transmisión de unos atributos de propiedad, ya sea de uso, goce o disfrute de una cosa, sin que esto se vea impedido por el estado de alarma. El problema que tenemos será con la prueba del consentimiento, porque no tenemos ahorita registros o notarías abiertas para, digamos, proteger estos contratos.
Lo contrario ocurre con las obligaciones de hacer, donde por la suspensión de las actividades, con las obligaciones de hacer, porque por la suspensión de las actividades profesionales y laborales y económicas, como dice el decreto del estado de alarma, sí se pueden ver impedidas las partes a realizar la obligación de hacer, es decir, entregar la cosa, ¿no? Entonces, eso va a depender de cada tipo de contrato. Luego tenemos a los contratos de colaboración o cooperación. Entre ellos tenemos el mandato, la comisión, la agencia, la sociedad, las cuentas en participación. Yo me voy a detener más en los contratos de sociedad y voy a hablar brevemente del resto. Con respecto a los contratos de cuentas en participación, recordemos que estos son, digamos, los contratos de inversión, donde las partes, digamos, entregan unos bienes o un monto a una sociedad, a unas personas para que realicen una determinada actividad. Bueno, pues esto quedará suspendido, y si eso era por un plazo, bueno, pues los riesgos de ese plazo los corrió el inversionista. Y lo propio sucede con el mandato de comisión y de agencia. Si el mandato, la comisión y la agencia era por un plazo y durante el plazo se sucedieron estas circunstancias, pues no podrá exigir al acreedor, a menos que las partes convencionalmente lo dispongan, el cumplimiento de estas prestaciones si se venció el plazo, una vez cese el estado de alarma. Con respecto al contrato de sociedad, yo me voy a detener un poco con las preguntas respecto de las sociedades mercantiles que llegaron, y por aquí preguntaron qué pasa con la celebración de asambleas mercantiles. Bueno, durante el decreto de estado de alarma están suspendidas todas las actividades económicas, laborales y profesionales. Ergo, no podemos celebrar asambleas mercantiles. Sin embargo, nosotros podemos tener empresas que estén en sus tiempos para aprobación de balances, para realizar asambleas ordinarias, para la realización de asambleas extraordinarias. Y lo que yo le recomendaría a los abogados de empresas y a los abogados de firmas que estén ahorita trabajando el tema de asambleas es de que escriban sus asambleas y les pongamos la fecha para una vez cese el decreto de estado de alarma, y las registremos una vez cese el decreto de estado de alarma. Porque, ¿qué pasa? Nosotros podemos realizar la asamblea y podemos ponerle la fecha durante el decreto de estado de alarma, y todos los accionistas pueden estar de acuerdo a la hora de un problema entre los accionistas, decir que sí se reunieron y sí celebraron la asamblea. El problema es que nosotros tenemos que proteger a nuestros clientes a la hora de posibles impugnaciones, que en el caso de que un tercero esté interesado en anular o suspender los efectos de esa asamblea. Y si nosotros ponemos en la fecha una asamblea y el registrador no nos permite de una fecha durante el decreto de estado de alarma, bueno, pues allí estaremos en una situación de riesgo en caso de que haya un interesado, ya sea un accionista o un tercero, en suspender los efectos de esta asamblea o en anularla. Bueno, tendrá un argumento válido al decir que esa asamblea se celebró durante el estado de alarma, era de imposible realización desde el punto de vista jurídico, y bueno, recordemos que ahorita en la situación en los tribunales, a pesar de que todos los accionistas sean contestes en que dan su consentimiento, allí tendremos a los clientes en una situación un poquito difícil, por lo cual, digamos, la recomendación es: hagan sus asambleas, hagan sus libros, pero colóquenles la fecha inmediata a la cesación de esta situación de estado de alarma. Es decir, una vez tengamos certeza los venezolanos de cuándo cesa el estado de alarma, ahí al día siguiente vamos a poder colocarle la fecha a las asambleas que ya nosotros los abogados tenemos listas para nuestros clientes, ¿no? Por aquí también preguntaron los plazos mercantiles en la constitución de nuevas empresas. Bueno, pues esto es interesante porque recordemos que una vez se celebra el contrato de sociedad, el administrador tiene la obligación de registrar el contrato de sociedad en un plazo de 15 días. Y la consecuencia jurídica de no hacerlo es que estaremos en presencia de una sociedad irregular, donde las partes serán solidariamente, los accionistas serán solidariamente responsables de las obligaciones que contraiga la sociedad. ¿Qué pasa ahorita con el estado de alarma? Se celebró el contrato de sociedad, digamos, unos días antes o durante el estado de alarma, lo cual es posible. Y no podemos registrarlo porque, digamos, los registros están cerrados, como todos sabemos. ¿Estamos en presencia ante una sociedad irregular? Bueno, mi opinión es que sí estamos en presencia de una sociedad irregular. El hecho de que el registro esté cerrado no implica la situación de que por esa razón deje de aplicar la norma relativa a la solidaridad de los accionistas, por lo cual la recomendación es que si nosotros vamos a celebrar un contrato de sociedad durante el decreto de estado de alarma, o si se celebró unos días antes de que se decretara el estado de alarma, pues no contraigamos, o que la sociedad no contraiga obligaciones muy onerosas durante el estado de alarma, porque la consecuencia será de que se aplicarán las normas relativas a la sociedad irregular, perdón, y por ende los accionistas serán solidariamente responsables, ¿no? En lo que se refiere a la pregunta que hacen aquí de los cambios de objeto, bueno, lo mismo ocurre que con la celebración de asambleas. Queremos cambiar los estatutos sociales, queremos cambiar el objeto,
Bueno, lo ideal es que tengamos los estatutos nuevos en asamblea con la fecha siguiente a la cesación de estado de alarma y los registremos una vez cese el estado de alarma. Porque si no, como ya había señalado yo, nos paramos en una situación donde ponemos a nuestro cliente en riesgo de que le impugnen esta asamblea donde se modificó el objeto de la empresa, ¿no? Por aquí también preguntaron los aspectos de las obligaciones de las empresas a raíz de la pandemia. Yo me voy a limitar un poco a las obligaciones, digamos, generales que tienen las sociedades en el Código de Comercio, que son las relativas a los libros, el libro diario, el libro mayor, el libro de inventario. Pues mi opinión es que si están suspendidas las actividades, pues no se pueden llevar libros. Pero la recomendación que yo les doy es que mantengan los libros y los actualicen con la fecha siguiente, igualito que con las asambleas, con la fecha siguiente al momento en el que cese el estado de alarma, ¿no? Pasando del tema de las sociedades, tenemos los contratos de prevención de riesgo y previsión. No me voy a detener ahorita aquí porque voy a estudiar el punto de los contratos de seguro más adelante cuando veamos los contratos mercantiles. Los contratos que están dirigidos a prevenir o dirimir una controversia, la transacción. Por ahí alguien preguntó qué hacemos con las controversias ahorita que los tribunales están cerrados. Bueno, la respuesta es un poco triquiñosa porque las cámaras de comercio y los tribunales de arbitraje no están dando días de despacho. Podemos las partes, recordemos que los derechos litigiosos son derechos disponibles. Las personas pueden disponer de estos derechos, pueden renunciar a estos derechos, pueden ceder estos derechos, pueden las partes convencionalmente, digamos, sustraerse de la jurisdicción ordinaria de los tribunales para irse a los tribunales de arbitraje, pero el problema que tenemos es que los tribunales de arbitraje, al menos en Venezuela, no están dando despacho. Entonces, allí la recomendación que yo les haría es que busquemos otros medios alternativos de resolución de conflictos, como puede ser la mediación, o digamos, los acuerdos entre las partes, la transacción, de manera de poder resolver estos conflictos sin acudir a cualquier clase de tribunal, ya sea, digamos, judicial o arbitral. Los contratos también tenemos de concesión de créditos, aperturas de créditos, descuentos, cuenta corriente. Bueno, los bancos tienen que seguir funcionando, por lo menos virtualmente. Los contratos de este tipo que requieran de, digamos, asistencia física al banco no pueden celebrarse durante el estado de alarma. Los que sí puedan celebrarse sí podrán. Por ahí alguien hizo una pregunta también, ¿qué pasa con los plazos en los bancos? Bueno, recordemos que el artículo 11 de la ley de bancos establece el principio de favorabilidad para el cliente, por lo cual lo que sucede en este caso es que en caso de duda aplicaremos la norma más favorable o lo aplicaremos de manera más favorable para el cliente, por lo cual si teníamos un plazo bancario que estaba corriendo durante el decreto de estado de alarma, pues este plazo deberá prorrogarse una vez cese el estado de alarma para que el cliente tenga la posibilidad de dar cumplimiento a su obligación. En el caso de trámites que se estaban realizando en el banco, porque si estamos hablando de pagos de cuotas o de, qué sé yo, de cánones, de lo que sea en el banco, bueno, si yo puedo ingresar a la página web del banco para pagar, esto no me lo impide. O sea, el decreto de estado de alarma no me impide a mí ingresar a la página web del banco para pagar. Eso con las obligaciones monetarias, ¿no? Luego tenemos los contratos de conservación de custodia, el depósito. Bueno, lo que ocurre aquí es que en el caso de que el depositario no pueda recoger el bien una vez cese el plazo del contrato de depósito, pues el depositante, el custodio del bien tendrá que seguir custodiándolo hasta tanto cese el estado de alarma y no serán aplicables la teoría de los riesgos y la responsabilidad civil respecto de los costos que esta custodia adicional le generó. Y finalmente, los contratos constitutivos de derechos reales de goce. Aquí no me voy a detener mucho, ¿no? Si tienen alguna pregunta, la hacemos al final. Ahora vamos a pasar con las obligaciones mercantiles. Vamos a pasar aquí la diapositiva. Ok, antes de ver una clasificación de las obligaciones mercantiles, recordemos que las obligaciones convencionales, digamos, son una categoría más amplia de nuestro objeto de estudio de hoy, que son las obligaciones mercantiles convencionales, ¿no? Lo cual es un subconjunto de la categoría de obligaciones de los contratos, ¿no? Entonces, recordemos, que la doctrina no ha logrado establecer una definición o concepto de acto de comercio, por ser esta una categoría jurídica compleja. Entonces, repasemos cuál es la teoría más importante que explica la naturaleza de los mismos. Hay varias teorías que son insuficientes, no nos vamos a detener hoy a explicarlas, ahí tenemos los libros. Recordemos que, por un lado, se señala que acto de comercio es aquel
que el legislador ha querido como tal. Entonces, el acto de comercio es una categoría histórico-legislativa con diversidad de contenidos, por lo que no se podrá establecer una versión unitaria. Para Hugo Mármol Márquez, el acto de comercio tiene un sentido totalmente práctico. Es un conglomerado de operaciones, actividades y situaciones que el legislador ha englobado en un concepto con intención generalizadora. Este postulado nos permite comprender que el artículo 2 del Código de Comercio ha sido formulado en sentido enunciativo desde el punto de vista de su horizontalidad, más no taxativo desde el punto de vista de su verticalidad. Esto lo podemos ver si nosotros estudiamos el Código de Comercio de manera sistemática, donde vemos contratos que no están señalados en el artículo 2, como es el contrato de transporte y de comisión, que está en los artículos 154 y 155, que como se señaló, no están específicamente señalados en el artículo 2. Y esto es importante porque, digamos, con esto vamos a poder permitirnos a enmarcar que las obligaciones mercantiles convencionales son aquellas derivadas de los actos de comercio. Y recordemos que hay actos de comercio por su naturaleza intrínseca, como se señaló, el artículo 2 del Código de Comercio, o otros actos de que el legislador ha querido señalar como actos de comercio, o por conexión, es decir, que aquellos actos que son mercantiles por haberlos realizado un comerciante. Entonces, estudiada esta noción, vamos a pasar a ver una clasificación de las obligaciones o de los contratos mercantiles. Como señalé anteriormente, no quiero yo venir a decir hoy que esta es una clasificación total y absoluta de los contratos mercantiles. De hecho, estoy tomando la de la cátedra o la de la especialización de Derecho Mercantil de la UCAP para establecer esta clasificación, ¿no? Entonces empezamos con la compraventa mercantil. Aquí tenemos un tema importante de que nosotros vemos que aquí en Venezuela, de hecho no solo aquí en Venezuela, en muchos países, hay muchas empresas de delivery, ¿no? Y bueno, el delivery de comida está bien porque la distribución de alimentos está permitida en el decreto de estado de alarma, está exceptuada de la suspensión general de actividades, pero vemos que hay delivery ahorita de toda cosa, ¿no? Por ejemplo, yo la semana pasada compré, hace un par de semanas, compré un extensor de la señal del internet, y no hubo problema. Yo lo compré, la empresa me dio la factura, bueno, y ahí está el acto de comercio, la compraventa mercantil, no hubo problema. Pero nosotros como abogados, nosotros como gerentes de empresas, las personas que estamos escuchando, tenemos que ir un poco más allá y poner un poco la cabeza fría de cómo podemos proteger nosotros los intereses de nuestros clientes. Es decir, si mi cliente lleva a cabo una compraventa mercantil durante el decreto de estado de alarma, ¿es el acto nulo? La respuesta es sí y no. Primero, no es nulo porque yo no creo que existan las nulidades absolutas que no requieran de declaración judicial. Lo que existe, y me adhiero a la tesis de Hugo Alsina, son las anulabilidades. Entonces, pasa lo mismo que con lo que yo había señalado con las asambleas. Si hay alguien interesado en impugnar la validez de un acto por imposibilidad jurídica del mismo, porque la actividad estaba prohibida y lo hace una vez es el estado de alarma, pues lo podrá hacer válidamente, porque el objeto del contrato, que es la venta, en este ejemplo que yo les puse del aparatico del internet, está prohibida durante el decreto de estado de alarma. Y es por esto que nosotros tenemos que buscar la forma de proteger a nuestros clientes. No les estoy queriendo decir yo que debamos decir a nuestros clientes, no vengas. Porque, digamos, nuestros clientes tienen que seguir pagando sueldos, ya eso lo vimos la semana pasada, los sueldos, de hecho, el Ejecutivo estableció que los sueldos deben seguirse pagando, ratificó la inamovilidad que ya había. Entonces, ¿cómo hacemos con nuestros clientes? Bueno, la primera recomendación que yo les haría es que se protejan de las ventas grandes que les puedan causar muchos daños. Las ventas al menor, al de tal, digamos, no les producen mucho riesgo, y esas, bueno, si se pueden hacer de manera, digamos, un poco discreta, bueno, que las hagan. Y la segunda recomendación es que emitan una segunda factura o que rectifiquen la factura para una vez cese el estado de alarma, de manera de que en este momento pudieran entregarles a la persona una notica de entrega. Sabemos que ahorita nadie vaya a reclamar a un tribunal porque los tribunales están cerrados, y una vez cese el estado de alarma le entregan la factura con la fecha siguiente a la cesación del estado de alarma. De manera de que si de conformidad con los lapsos del Código de Comercio la factura es aceptada y no rechazada, tenemos una compraventa mercantil perfectamente válida. Luego tenemos la prenda mercantil. Bueno, pues ocurre lo mismo que ya habíamos señalado anteriormente por ejemplo, con el contrato de depósito. Bueno, si no se puede cumplir la obligación de pagar la prenda, que yo no creo que las obligaciones monetarias ahorita sean imposibles física o jurídicamente de pagar, porque las páginas de los bancos siguen funcionando.
tanto de los bancos nacionales como de los bancos extranjeros, bueno, pues quedará diferido el cumplimiento de esa obligación hasta tanto se suspendan los hechos. No tenemos la fianza del mutuo comercial. Hay algunos de estos contratos donde no me voy a detener a ejemplificar. Si alguno tiene una pregunta específica, como señalé, la hacemos al final. Los contratos de cuenta de participación, que ya los vimos, la cuenta corriente, el contrato de transporte. Aquí sí me voy a detener porque el transportista, ya sea terrestre, marítimo o aeronáutico, pudiera, en el caso de las actividades suspendidas, válidamente negarse, en el caso de un contrato de transporte, a prestar, a dar cumplimiento a la obligación si estamos durante el decreto de estado de alarma. Sin embargo, recordemos que las operaciones portuarias no fueron suspendidas, por lo cual yo no considero que la obligación de transporte marítimo quede suspendida durante el decreto de estado de alarma, es decir, el contrato de transporte de mercancías por agua. Ese contrato no queda suspendido por el estado de alarma. El aeronáutico sí es un poquito más triquiñoso porque no fue, digamos, exceptuado expresamente en el decreto de estado de alarma. Recordemos que el COVID es un virus que se ha propagado sobre todo por vía aérea, las personas que viajan por avión, entonces allí queda un poquito más difícil el tema del transportista, y el terrestre, si pudiera el transportista válidamente negarse a dar cumplimiento a la prestación durante la vigencia del decreto de alarma, si el transporte de mercancías que le está solicitando su acreedor no son de mercancías que formen parte de las actividades exceptuadas, ¿no? Con respecto al contrato de arrendamiento financiero, bueno, con los leasing, nuevamente las obligaciones monetarias, el pagar el canon de arrendamiento financiero, no, en mi opinión, no quedan suspendidas. ¿Qué pasa si el arrendamiento financiero se vence durante el decreto de estado de alarma? Bueno, lo que tenemos es que como la parte no puede ir al banco, ya sea a renovar el arrendamiento financiero, recordemos que los contratos de leasing generalmente vienen acompañados de una opción de compra o de readquisición del bien una vez cese, termine el plazo del leasing. Bueno, en mi opinión, derecho bancario, ya vimos el artículo 11 de la ley de banco, principio de favorabilidad, pues tenemos que establecer la norma más favorable o interpretarlo de manera más favorable para, digamos, el cliente, y en este caso yo consideraría que la persona tiene la oportunidad, si pagando las cuotas de leasing, a pesar de que el contrato no haya sido expresamente renovado, porque no puede ir la persona físicamente al banco, de renovarlo o de comprar el bien una vez cese el decreto de estado de alarma. No es que pasa a ser el bien automáticamente o de que la persona deja de tener la opción de compra si el plazo se venció durante el decreto de estado de alarma, ¿no? Los contratos de maquila, yo voy a volver un poquito más adelante con los contratos internacionales, cuando vea sobre todo el tema de los Incoterms, pero con los contratos de maquila lo que sucede es que si el país donde está la maquiladora, en ese país se suele estado de alarma, pues el sujeto obligado tiene que dar cumplimiento a la prestación, aunque eventualmente no pueda devolver los bienes que fueron perfeccionados activo o pasivamente en ese territorio. Tendrá que custodiarlos hasta una vez puedan ser enviados esos bienes, en este caso a Venezuela, cuando cese el estado de alarma, ¿no? Tenemos los contratos de arrendamiento inmobiliario para uso comercial. Ya vimos que el gobierno suspendió los cánones de arrendamiento sin establecer mecanismos de financiación para los arrendadores. Tenemos a los Incoterms. Yo les voy a dar, ahorita estamos en un momento histórico interesante porque acaban de ser publicados los Incoterms 2020, que la Cámara de Comercio Internacional ha dicho que espera que estos duren unos 100 años más o menos, así como los primeros Incoterms con sus modificaciones duraron también unos 100 años, un poquito menos, y los mismos se definen como, son los términos de comercio internacional. Esto entra de lo que nosotros llamamos soft law, la ley suave, ¿no? Para traducirlo al español. No es derecho imperativo, pero sí es un derecho que yo considero consuetudinario porque las partes generalmente en el comercio internacional lo aplican. Los Incoterms no son otra cosa que los términos comerciales a través de las cuales las partes establecen el conjunto de las obligaciones y el momento de transmisión de los riesgos para la compraventa internacional. Yo les voy a poner 4 ejemplos de Incoterms y con esto lo vamos a entender. Tenemos el ex-work, donde el vendedor se compromete a especificar la cosa. Ya habíamos visto las obligaciones genéricas y entregarla en la puerta de la fábrica, y el resto de las obligaciones, es decir, el transporte terrestre en el país de origen, el transporte marítimo, el seguro, la nacionalización del bien, son obligaciones del comprador. En este caso, la transmisión de los riesgos ocurre una vez el vendedor especifica la cosa y se las entrega al comprador en la puerta de la fábrica. Tenemos el FOB, que es Free On Board,
En este Incoterm, el vendedor entrega la cosa a bordo del buque que va a transportar internacionalmente la mercancía, y la transmisión de los riesgos, así como el flete y el seguro, forman parte de las obligaciones del comprador, y la transmisión de los riesgos ocurre una vez se ponga la mercancía a salvo a bordo del buque. El CIF, que es costo, seguro y flete, bueno, el vendedor tiene la obligación de pagar el seguro marítimo, el flete internacional, y una vez llegue la mercancía a puerto de destino, se trasladarán los riesgos al comprador. Y tenemos el DDP, que es Delivery Duty Paid, que es donde el vendedor entrega la mercancía en la puerta de la fábrica del comprador en su país de destino, ¿no? Entonces, esos son los Incoterms. Lo que sucede con estos en el marco del coronavirus variará dependiendo de cada Incoterm que hayan establecido las partes. Y vamos a utilizar para esto el ejemplo del CIF. Si el decreto de estado de alarma ocurrió, digamos, durante la travesía marítima, no logró llegar al buque a puerto de destino, sino que se paró en un puerto o en alta mar, porque por cualquier razón, bueno, pues entonces el vendedor nunca logró cumplir con su obligación de entregar la cosa, por lo cual nunca se llegaron a trasladar los riesgos al comprador, y será responsable el vendedor de todos los daños que esto le produzca al comprador. En este caso, que sí, bueno, será la empresa de seguro, porque recordemos que el vendedor pagó seguro, porque ese es el Incoterm que se estableció. Pero si el Incoterm que se estableció es POP, es decir, Free on Board, en puerto destino, y ocurrió lo mismo durante la travesía marítima, se sucedió el decreto de estado de alarma, bueno, pues en este caso será el comprador el que tenga que asumir las consecuencias de estos riesgos, los daños que estos riesgos le causen, y la demora que se produjo en la entrega de la carga, ¿no? Con respecto a los seguros mercantiles, que es el último tipo de contrato que vamos a trabajar hoy, recordemos que los derechos de los tomadores, el artículo 2 establece el principio de irrenunciabilidad de los derechos de los seguros. Son irrenunciables los derechos que establezcan los contratos de seguros. El artículo 6 de la ley, yo estoy trabajando aquí con las normas mediante las cuales se regula la relación contractual en la actividad aseguradora. El artículo 6 define el contrato de seguro como aquel en virtud del cual una empresa de seguros o asociación cooperativa que realice la actividad aseguradora a cambio de una prima asume las consecuencias de riesgos ajenos que no se produzcan por acontecimientos que dependan enteramente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, comprometiéndose a indemnizar dentro de los límites pactados el daño producido al asegurado o pagar un capital, una renta u otras prestaciones convenidas, todo subordinado a la ocurrencia de un evento cubierto por la póliza. Yo creo que no hace falta colocar ejemplos dentro de esta definición para entender que el contrato de seguros está perfectamente operando durante el estado de alarma y durante la pandemia, ¿no? El objeto de contrato es toda clase de riesgos. Ya habíamos puesto el ejemplo de la compraventa internacional, el riesgo en la compraventa internacional, ya sea los daños a la mercancía, la demora en la entrega de la mercancía. Estos son riesgos que tienen, digamos, valoración económica, pueden ser objeto de contrato. Y la causa del contrato, según el artículo 9, es el interés legítimo de la parte en la no materialización del contrato. Es decir, si la parte tiene interés en que se materialice el riesgo, la no materialización del siniestro. Si la parte tiene interés, pues el contrato es nulo, el contrato de seguro es anulable, ¿no? Con respecto a las obligaciones del tomador, del asegurado o el beneficiario, estas son importantes porque el artículo 24 establece emplear el cuidado de un diligente padre de familia para prevenir el siniestro o aminorar sus consecuencias. Bueno, nosotros vimos una noticia hace un par de semanas que una gente hizo el Corona Party, ¿no? Se reunieron en una casa, personas que a sabiendas de que tenían la enfermedad, otras sin saber que esas personas se tenían la enfermedad, y se reunieron, ¿verdad? Si yo soy la empresa de seguros y yo veo que salen las noticias que un cliente mío fue a la bendita fiesta del Corona Party, yo inmediatamente suspendo y anulo la póliza del contrato de seguro sin tener que devolver el porcentaje de la prima que queda por el periodo, porque el asegurado, independientemente de que no le haya dado el virus, no empleó el cuidado de un dirigente padre de familia para prevenir el siniestro. En este caso, es una enfermedad que no estaba previniendo el haber ido a una fiesta, porque ahorita las reuniones sociales de más de 2 personas, de conformidad al decreto, están prohibidas. Y si yo voy a una fiesta, bueno, tengo que atenerme a las consecuencias de que mi seguro tiene pruebas de que yo estaba en una reunión durante este plazo y por esa reunión me dio el virus. Entonces, no tendrá el seguro la obligación de cubrir con los gastos médicos que se generen a causa o la indemnización en caso de muerte que se genere porque me haya dado el virus, ¿no?
La otra obligación, la segunda, es tomar las medidas necesarias para salvar o recobrar los bienes asegurados o para conservar sus restos. Ya habíamos visto el caso de la compraventa internacional. Si la mercancía se atrasó, pues no por esto significa que la mercancía se hayan perdido. La parte que corra con los riesgos en la compraventa internacional, dependiendo del Incoterm que se haya pactado, tendrá que tomar las medidas necesarias para proteger estos bienes y preservarlos, ya sea para que el seguro se subroguen las obligaciones del asegurado, del tomador o el beneficiario, o ya sea para entregarlos tardíamente y lo que tenga que pagar el seguro es lo relativo a los daños que la demora le hayan producido al comprador, ¿no? O a la parte que le toque la indemnización según la compraventa internacional y según el contrato de seguro, ¿no? Yo no me voy a detener un poquito más en estas obligaciones, porque hay otras, según el artículo 24. La empresa aseguradora tiene la obligación de indemnizar, de pagar, en caso de que se haya materializado el riesgo y de que no tenga una causa válida para suspender la póliza, para notificar al tomador asegurado de que no va a pagar. Recordemos que según esta ley, estas normas, tiene que hacerlo, digamos, justificadamente, tiene que hacerlo, digamos, tiene que establecer un documento que le extienda al tomador donde establezca las razones por las cuales no va a pagar. Esa es una de las obligaciones de la empresa. Lo que respecta a la obligación del pago, como yo les señalé, los bancos están cerrados físicamente, pero podemos seguir pagando nuestras cuotas vía web. No creo yo que las obligaciones monetarias no puedan cumplirse en el estado de alarma. Tenemos el plazo de gracia. Si un seguro se vence durante el estado de alarma, vamos a tener un plazo de gracia, pero no creo yo que el seguro esté en la obligación de seguir cubriendo con esos riesgos una vez es el plazo de gracia, si el asegurador, beneficiario o el tomador de la póliza no ha tomado la medida para renovar el contrato de seguros, así sea por vía electrónica, porque muchas de estas empresas, y lo he visto en la práctica, han seguido trabajando por vía electrónica, ¿no? Entonces, lo ideal en este caso es que una vez se vence el plazo de gracia, el asegurado, el tomador, el beneficiario tome las medidas para renovar el contrato de seguro, ¿no? Hay un tema ahí con respecto a la grabación del riesgo, lo voy a dejar para el final en caso de que dé tiempo, porque yo estoy viendo que ya estamos un poquito justos con el tiempo, porque vamos a pasar al tema respecto a la causa extraña no imputable, ¿no? El tema del incumplimiento propiamente hablando. Ya vimos la clasificación de los contratos. Ahora vamos a ver qué pasa en caso de que haya realmente, se materialice la imposibilidad física o jurídica de dar la prestación. Recordemos que estos conceptos, los de caso fortuito, fuerza mayor, hecho del príncipe, configuran las categorías de lo que la doctrina ha denominado como causa extraña no imputable, que impide involuntariamente el cumplimiento de las obligaciones. Estas se definen como Creo que Carlos se le paralizó el chat. Mm, por alguna razón. Debe ser por problemas de conexión que se salió, pero ya lo estoy invitando otra vez para que se una al chat y podamos proseguir con el webinar. También les digo a las personas que estaban colocando sus preguntas que no se preocupen, porque así sean muchas, si ustedes están dispuestos, se pueden extender un poquito más de minutos en preguntas y respuestas. Bueno, tomando en consideración que, bueno, que ahorita hay problemas de conexión, por lo menos con Carlos y todo eso, para que podamos finalizar el webinar de una manera adecuada, donde todos se vayan con sus dudas resueltas sobre el asunto. Ya Carlos entró otra vez a la reunión. Carlos, ¿escuchas? de mi casa. No sé si me ven, que me conecté ahora con Sí, el sí teléfono. te vemos. ¿Me ven? Sí, sí te vemos. Bueno, vamos a seguir y yo creo que ya se está reconectando el internet. Déjame salirme aquí del teléfono. Sí, ya se te ha la otra pantalla. ¿Me ven? Sí, te vemos y te escuchamos.
Ok, perfecto. Entonces yo voy a seguir aquí, ¿no? Ya que se me extendió esto, déjame compartir la lámina. Sí, Eh, tienes que presionar el botón otra vez. sí, dame un segundo. Lo que pasa es que creo que fue un bajón de luz que hizo que se fuera el internet. Ok, Todo bueno, chévere. quedamos con el asunto de la causa extraña o no imputable, ¿no? Estas se definen como todo hecho o causa que involuntariamente impide al deudor el cumplimiento de la obligación. Es decir, trata de una expresión genérica que engloba todas las modalidades de incumplimiento involuntario por parte del deudor y cuyo efecto principal para este es, además de la liberación con respecto del acreedor del vínculo obligatorio que los unía, es la liberación, es la exoneración del deber de cumplir la prestación y de asumir la responsabilidad civil y los daños que le puede acarrear todo incumplimiento. Esto está regulado en los artículos 1200 y 1274 del Código Civil. Pero antes de estudiar cada caso, yo considero importante que establezcamos cuáles son los requisitos para la doctrina para que estemos en presencia de una causa extraña no imputable, porque todos son concurrentes para cada uno de los tipos de causa extraña no imputable, y establezcamos cada uno de esos casos en el contexto histórico actual, ¿no? El primero es que ha de generar la imposibilidad absoluta del cumplimiento de la prestación debida. No confundamos imposibilidad absoluta con la mera dificultad para la ejecución por alteración en las circunstancias. Un ejemplo perfecto es el tema de la dificultad de abastecimiento en la gasolina en el país, que pueda ser superada por el deudor poniendo todo su empeño o venciendo obstáculos superables, ni tampoco con la situación de excesiva onerosidad en la prestación. En uno y otro caso, lo que se podrá justificar es el retardo en el cumplimiento de la obligación y posiblemente la generación de una acción para reclamar al acreedor los daños o gastos excesivos que le generó el cumplimiento de la prestación y que no estaban previstos al momento de la contratación. Eso es muy importante porque mucha gente anda hablando de fuerza mayor, de que ya las empresas no están obligadas, de que quedan liberadas, pero si todavía le sigue reportando interés al acreedor recibir el cumplimiento de la obligación una vez es el estado de alarma, bueno, podrá aplicar la fuerza mayor para la demora o el retraso, pero no para el incumplimiento. No por esto el acreedor queda completamente liberado. Para que quede completamente liberado tiene que haber una imposibilidad absoluta y eso es un requisito sine qua non para hablar de la fuerza mayor como causa extraña o no imputable. El segundo es que el hecho que impide el cumplimiento de la prestación debe ser imprevisible, ya que en caso contrario el deudor incurriría en culpa y no estaríamos en un supuesto de causa extraña no imputable eximiente de responsabilidad civil. En este caso, se hace interesante tomar en cuenta que ya, como yo señalé anteriormente, desde finales del año pasado y en especial después de las declaraciones de la OMS, tanto del 31 de diciembre como del 13 de marzo, donde ya se habló de pandemia, se tenía conocimiento público de una crisis denominada COVID-19 que estaba causando estrago en algunas zonas en China. Por lo que esto pudiera considerarse, digamos, dependiendo de dónde estemos parados, dependiendo de quién sea nuestro cliente, como posibilidad de previsión y por ende colocar a todos los contratos celebrados desde que se tenía conocimiento de la existencia del COVID-19 fuera del rango o el ámbito de aplicación de los eximientes por causa extraña no imputable. Es decir, si yo tengo una compraventa internacional donde yo estoy pactando la venta de 100.000 unidades de teléfonos Huawei desde China, disculpen por decir la marca, pero bueno, fue la que se me ocurrió ahorita, y ya yo tenía conocimiento de que en Wuhan, que es una de las ciudades industriales más importantes de China, estaba paralizada por un virus, ya sea a finales del año pasado, a principios de este año, pues yo no puedo ampararme en la causa extraña no imputable para hablar de imprevisibilidad, porque ya se tenía conocimiento público de esta noción y ya mi acreedor tiene y va a manejar, así como yo la manejé en este tema, el caso de hecho notorio, y en ese caso nosotros podemos proteger a nuestros clientes en caso de que una parte se quiera amparar en el tema de la causa extraña no imputable, ¿no? Otra característica es que el hecho ha de ser inevitable, pues aún si siendo imprevisible ha podido evitarlo y no lo ha hecho, nos encontramos en un caso de culpa. Y finalmente, otra característica es que la imposibilidad absoluta en el cumplimiento de la obligación debe ser sobrevenida, ya que si existiera al momento el nacimiento de la obligación por imposibilidad física o jurídica, esta sería nula por contar con un objeto de imposible cumplimiento, como ya vimos con anterioridad. La última característica es que la causa extraña no imputable debe referirse a un hecho que no sea imputable al deudor, por lo cual, a menos que el deudor sea el que le echó el murciélago a la sopa, bueno, no podemos hablar aquí de que este ejemplo sea aplicable, ¿no? Luego vamos a pasar entonces a definir las causas extrañas no imputables propiamente hablando. Ajá, vamos a ver aquí, creo que, a ver si pasamos la diapositiva, no me funciona el PowerPoint ahora. Bueno, Tienes que tenemos el darle caso, doble clic.
Ok, O sea, déjame que... al botón de flecha, a ese le das 2 veces. Ok, aquí estamos. Perfecto. Dale otra vez, creo. Ok, el caso fortuito lo tenemos como todo lo que no se puede prever por la mente humana, ni aunque previsto pudiera evitarse. La fuerza mayor se define como un hecho o un conjunto de hechos no solo imprevisibles, sino además irresistibles al no haber fuerza humana capaz de hacerle frente con éxito. La doctrina alemana, en este caso Planiol, para diferenciar el caso fortuito de la fuerza mayor, alude a que el caso fortuito ocurre en el círculo de actuación o el ámbito de la obligación, el círculo de influencia de las partes, mientras que la fuerza mayor ocurre fuera de ese círculo, por lo cual nosotros pudiéramos considerar que la pandemia solamente es fuerza mayor porque esto ocurre fuera del ámbito de influencia de las partes de la obligación, ¿no? Y luego tenemos el hecho del príncipe como definido por la doctrina como todas las disposiciones prohibitivas o imperativas adoptadas por el Estado en aras del interés público general que, dado su carácter coactivo, han de ser observadas e impiden el cumplimiento de las obligaciones nacidas con anterioridad a la entrada en vigor de dichos actos normativos. Aunque el caso fortuito, fuerza mayor y hechos del príncipe tienden a tratarlo generalmente tanto de alguna parte oscura de la doctrina como sobre todo la jurisprudencia de manera auditaria, esta diferenciación, al menos para mí, es muy importante desde el punto de vista del tratamiento del pleito a nivel forense. Toda vez que la prueba del mismo, del momento de su ocurrencia y la incidencia que cada uno tiene sobre la imposibilidad en el cumplimiento de la obligación variará caso por caso. Lo cual a nosotros los abogados nos plantea interesantes preguntas que tendremos que responder una vez el cliente nos lleve el caso específicamente hablando y de que las posibilidades serán infinitas, como ya vimos anteriormente, dependiendo del tipo de obligación específica. Yo quiero hacer un inciso también relativo a que independientemente de que la ejecución o el cumplimiento de algunas de estas prestaciones sea posible en el marco del estado de alarma, debemos recordar que el orden público se presenta como el principal límite al principio de la autonomía y de la libertad de las partes. Y esto lo señala el artículo 6 del Código Civil, de que no puede relajarse por convenio de las partes las leyes, ¿no? Entonces, eso con respecto a estos hechos, ¿no? Hay un punto final que yo quería tratar también, antes de finalizar, que es la excepción al incumplimiento, la resolución y la compensación como válvula de escape para evitar controversias y pleitos. Recordemos que la compensación, bueno, son los créditos mutuos y exigibles que tienen las partes que se compensan entre sí. La resolución, en caso de que una de las partes no haya cumplido la contraparte de conformidad con la ley, tiene la posibilidad de resolver el contrato, y la excepción al incumplimiento, que es lo que anteriormente se llamaba como derecho de retención, que es que aún por causa extraña o no imputable, si tú no me has cumplido la obligación, yo puedo exceptuarme y no cumplirla, mientras tanto tú no des cumplimiento a tu prestación. Entonces, las partes pudieran utilizar estas estrategias para evitar pleitos, ya sea resolver el contrato, exceptuarse de dar cumplimiento a la prestación, mientras tanto cesan las circunstancias que impiden que las partes realicen las obligaciones respectivas, ¿no? Entonces, aquí una persona preguntó sobre los distintos métodos de solución de conflictos a los que las partes pueden acudir. Bueno, eso ya creo que esa pregunta ya la respondimos anteriormente. También habla de saber el estatus que puede quedar en el banco, eso también lo respondimos. El último punto de que íbamos a tratar hoy era el tema sobre la constitucionalidad del estado de alarma. Esto va a ser muy breve porque no es el objeto de estudio de hoy, pero yo sí quiero darles herramientas a todos para que tengan cómo vamos a trabajar en caso de que estemos en cada sede. Es decir, si nuestro cliente quiere ampararse en el estado de alarma, en la pandemia, para, digamos, diferir el cumplimiento, demorar un cumplimiento o liberarse del cumplimiento, bueno, pues ya sabemos que esto es un hecho notorio y que solamente tenemos que demostrar el nexo de causalidad en virtud de las características que explicamos, ¿no? Pero ¿qué pasa si estamos en la acera contraria? ¿Qué pasa si la contraparte nos está alegando el hecho del príncipe para no dar cumplimiento, para demorar el cumplimiento? Bueno, aquí la tenemos un poquito difícil. Esto que les voy a decir no lo estoy recomendando. De hecho, está contraindicado para ser utilizada esta estrategia en tribunales. Pero si estamos en arbitraje, donde los tribunales de arbitraje son un poquito más estrictos y, digamos, más laicos en lo que la interpretación de la Constitución se refiere, por lo menos actualmente, esa es la realidad, nosotros tenemos que el decreto de estado de alarma tiene unas serias deficiencias constitucionales. En principio, la Constitución dice que el decreto tiene que ser ratificado por la Asamblea Nacional y por el Tribunal Supremo de Justicia.
Bueno, que corríjame si me equivoco, pero incluso tomando el argumento del desacato como válido, no ha ratificado el Tribunal Supremo de Justicia el decreto de estado de alarma todavía. Pero no me quedo yo allí, porque también la Constitución dice que se decreta el estado de alarma y luego se publicará una ley orgánica que establecerá la regulación de la restricción a las garantías constitucionales. Y esa ley orgánica, y esto lo vemos en el derecho comparado, caso de Perú que coloca multas, caso de Argentina que también las colocaba, ya las están suspendiendo en Argentina, caso de España, Italia. Esa ley orgánica tiene que establecer las sanciones para el caso de incumplimiento de las personas naturales o jurídicas de las restricciones a las garantías constitucionales, lo cual no lo tenemos aquí. Nosotros revisamos el decreto de estado de alarma, revisamos las resoluciones y por ningún lado nosotros vemos ni que se haya publicado la ley orgánica que señala la Constitución, ni que se establezcan cuáles son las sanciones para el incumplimiento de esta suspensión de actividades. Y aquí aplica el principio de legalidad, el artículo 47 de la Constitución. No hay crimen ni pena sin ley previa. Entonces, aunque el gobierno me haya prohibido una actividad, si no me estableció principio de legalidad, una sanción para ese incumplimiento, pues no podrá luego nadie venir a sancionarme por haber realizado esa actividad. Por ende, una parte pudiera pararse en un tribunal de arbitraje, habrá que ver cómo funciona en la práctica esto y decir, bueno, mira, el decreto de estado de alarma era inconstitucional por estas y estas y estas razones. Alguien que desarrolle más el tema desde el punto de vista, digamos, práctico o teórico, y que utilice esa estrategia como último recurso y solamente en arbitraje como ya lo hemos visto aquí, ¿no? Entonces, bueno, eso fue todo. Muchas gracias y creo que ahorita pudiéramos pasar a las preguntas. Gracias a ti, Carlos. Si quieres te apoyo leyéndote unas que ya estaban aquí, que se han ido acumulando, y te las leo y tú vas respondiendo. Sí, yo creo que lo propio que pudiéramos hacer es que leemos las preguntas una por una y las vamos respondiendo. Ok. Bueno, Ariana Machado pregunta, ¿cómo queda la posibilidad de hacer las asambleas bajo la modalidad a distancia como lo establece el decreto? Mira, el tema es que el decreto, esto de las asambleas no está tácitamente regulado en el decreto. Yo he estado conversando estos días el tema de las asambleas a distancia. El tema que nosotros podemos celebrar las asambleas a distancia. Eso no es el problema. El problema que lo que nosotros tenemos que colocarnos aquí en la mente es cómo podemos proteger nosotros a nuestros clientes en caso de que haya alguien interesado en impugnar la asamblea. Y esto es muy importante porque nosotros, los medios digitales actualmente, no son medios de prueba directos de hechos en los procedimientos. Es decir, un correo electrónico, si no tiene firma de datos certificada, solamente tendrá el valor de indicio de conformidad con la ley de mensaje de datos y firmas electrónicas. Entonces, si yo celebro una asamblea y no puedo probar que las partes estaban físicamente presentes para el momento de la asamblea, en caso de que lo impugnen, eso me va a colocar a mi cliente en riesgo de que me puedan impugnar la asamblea y de que durante el procedimiento donde yo tenga que defender a esa asamblea a capa y espada me vayan a suspender los efectos de esa asamblea con las consecuencias que esto tiene para el ejercicio normal de mi cliente. Entonces, la recomendación que yo les hago es, celebren sus asambleas, nosotros los abogados escribamos nuestras asambleas que tenemos que prepararles a nuestros clientes, pero les vamos a colocar como fecha al día siguiente del levantamiento del estado de alarma y los registramos una vez es el estado de alarma. De manera de que nadie vaya a poder venir a impugnarme mi asamblea porque no se podía realizar porque las actividades económicas y profesionales están suspendidas de conformidad con el decreto. Ok. Y eso también vendría respondiendo a la pregunta de Stephanie Torres, de que ella preguntaba si se podía colocar una fecha de celebración de la asamblea anterior al decreto. Ya tú dices que no sería anterior al decreto, sino que sería el día siguiente finalizado el estado de alarma, ¿correcto? Bueno, con las asambleas anteriores al decreto es interesante porque ¿qué pasa si, o sea, tú tienes unos días para registrar los libros que tienes la obligación de llevar ante el registro mercantil? Y es perfectamente válido que algunos de esos libros las asambleas hayan sido celebradas antes del decreto. Bueno, se tienen que registrar con la fecha en la que se celebró el acto. En ese caso, bueno, ya quedará del registrador mercantil el asunto de aceptar o no que se le ponga fecha de antes del decreto.
Si no lo acepta, bueno, pues habrá que ponerle la fecha inmediatamente a la cual se levantó el decreto de estado de alarma, pero en todo caso no ponerle fecha durante el decreto de estado de alarma, porque es la recomendación que yo les doy. Porque aunque ustedes digan, y aunque unos estatutos a mí me digan de que puedo celebrar las asambleas y las juntas, Internet, lo cual es perfectamente válido, la realidad es que de conformidad con el Código de Comercio, la firma, la prueba de la asistencia tiene que hacerse con una firma hológrafa, no existen firmas electrónicas, sí existen, pero en este momento esto en Venezuela no está funcionando, el correo electrónico sin firma electrónica no tiene el valor de prueba directa, sino de indicio, y nos pueden impugnar los actos por esa vía. Entonces, buscar de proteger al cliente, esa es la recomendación que yo les estoy haciendo. Ok. Luego, Anaís Muñoz te pregunta que si el transportista delivery queda protegido o de qué manera, o sea, o en el caso de que sí quede protegido, ¿de qué manera sería? En el caso de las empresas de transporte de mercancías, no incluía como preferencia por la pandemia. eh, bueno, no entendí la última parte de la pregunta. Mira, en Básicamente, el ella caso de que pregunta nosotros que cómo se tengamos protege al transportista delivery. Mira, en el caso de que nosotros tengamos un contrato de transporte a tiempo, que fue celebrado con anterioridad a la pandemia, en ese caso el transportista terrestre y aéreo pudiera válidamente negarse a dar cumplimiento a la obligación durante el decreto de estado de alarma si lo que está transportando no forma parte de las actividades exceptuadas en el decreto de estado de alarma. Es decir, el transporte de valores, el de alimentos, el de agua potable, todo esto no está exceptuado. En ese caso, el transportista tiene la obligación de dar cumplimiento. En el caso de estos contratos, digamos, que son contratos generalmente a destajo, digamos, un contrato de transporte, digamos, un motorizado que vaya, digamos, a entregar unos bienes, bueno, todos hemos hecho uso de esto últimamente. O sea, como les dije, yo hasta he comprado delivery aquí en mi casa, ya tanto de comida como de artefactos, de todo esto, ¿no? Ese no es el problema. El problema no es cuando eso se da y no hay pleito. El problema es que nosotros tenemos que pararnos como abogados y como representantes de empresas. ¿Qué pasa si se presenta un pleito? Yo voy a poder defender a mi cliente a la hora de un pleito. Bueno, pues esos contratos durante el decreto de estado de alarma tienen un objeto jurídicamente prohibido. Y en ese caso, si mi cliente tiene una responsabilidad, pues yo no voy a poder defenderlo ni poder restituir la situación jurídica anterior porque el contrato estaba prohibido y eso le va a producir unos daños en caso de pleito. Entonces, la recomendación es, como yo les señalé, en el caso del contrato de venta, colóquenle la fecha siguiente a la factura, al día siguiente, cuando cese el estado de alarma, esperen a que la factura se acepte y con eso nos protegemos por ahí. Mientras tanto, hacemos unas noticias para tener algún medio de prueba en el bolsillo durante el decreto de estado de alarma. Ok. Luego, Richard Peña te pregunta, ¿qué opinión le merece en un contrato de seguro ante un siniestro cuando es carga del asegurado notificar y consignar unos elementos de prueba ante la compañía de seguro para que le sea tramitado su indemnización? ¿Cómo quedarían los lapsos previstos en dichos contratos? Bueno, mira, las notificaciones, generalmente quienes han visto, quienes trabajan en el tema del transporte de mercancías y el seguro de transporte, ya sea marítimo o terrestre, los contratos de seguro son medios de comunicación de ocurrencia del siniestro electrónicos. Casi todos establecen, de hecho, las empresas de seguros grandes establecen una persona de la empresa de seguro que va a ser el encargado de manejar tu póliza, a quien tú le tienes que notificar en caso de siniestro, ya sea por vía telefónica o vía electrónica. En mi opinión, esos lapsos contractuales no se extienden porque puedo manifestar de la ocurrencia del siniestro por vía electrónica a la empresa de seguros. Y lo mismo va a ocurrir con el caso de seguros. Aquí lo interesante va a ser qué va a pasar con las experticias, con los peritajes en materia de seguros que por tema de restricciones de tránsito, los peritos no tienen salvoconducto. No hay forma de darle un salvoconducto a un perito. Esto yo lo he visto en mi trabajo, de que si hay que mandar un perito a un puerto, no puede mandarse ahorita porque no tiene salvoconducto, no lo van a dejar entrar al puerto. Entonces eso va a ser un problema ya de la empresa de seguro, de cómo hace la empresa de seguro para realizar el peritaje, para levantar la información necesaria para determinar si era factible la obligación de pago o de indemnización, porque recordemos que los contratos de seguro de transporte de mercancías tienen la regla del pay to be paid, es decir, el asegurado corre con el daño
en su patrimonio y luego el seguro le reembolsa o le indemniza el daño que se le produjo en su patrimonio. Entonces, si la empresa de seguros, por tema de la imposibilidad, dadas las restricciones de tránsito, no pudo realizar el peritaje y no tiene la información, bueno, esto no podrá ser razón para que la empresa de seguros se niegue a dar cumplimiento. Simplemente, bueno, ahí ya tendrá que la empresa de seguros asumir el daño que esto le produjo, ¿no? Exactamente. Creo que esa respuesta también responde a la pregunta de Anaís Muñoz, que era que si los seguros están exonerados de cumplir en casos de pandemia, pero también ella te pregunta, o bueno, te pide que hables un poco sobre los temas referidos a franquicias. No sé qué tienes que decir con respecto a las franquicias dentro de este tema. Bueno, mira, con las franquicias, que es un contrato que no traté de pasarle de largo porque tenía otros temas más importantes, no es que el contrato de franquicia no sea importante, es que, bueno, recordemos que el contrato de franquicia tiene unas obligaciones monetarias respecto de la persona que vende o que entrega la franquicia. Las obligaciones monetarias, como yo señalé, deben seguirse cumpliendo porque no existe una imposibilidad de cumplirlas. El asunto con la franquicia es que si es una actividad que está suspendida por el decreto, pues lo lógico sería que la actividad se suspenda. Las franquicias de comida, en este caso, la distribución de alimentos no está suspendida, por lo cual pueden seguir funcionando. Por ende, deben de como empresas, sociedades mercantiles, deben cumplir con todas las obligaciones de comerciantes, llevar libros y todo esto. Y bueno, en este caso, bueno, le colocaremos la fecha una vez cese el decreto de estado de alarma. Pero mientras tanto, el contrato de franquicia debe seguir funcionando tal cual si son de las actividades no suspendidas. Si son de las actividades suspendidas, bueno, pues se suspende la actividad y bueno, se reasumirá cuando una vez cese el decreto de estado de alarma, ¿no? Ok, luego María Gómez pregunta, ¿y qué pasa con las asambleas para aprobación de balances anuales de empresas de seguros que deben remitirse a la SUDEBAM? ¿Tienes algún conocimiento si se ha publicado una comunicación además del emitido el 15 de marzo, en la que se señalan algunas cuentas de correo para que los sujetos remitan información financiera? Mira, en este caso, ¿qué pasa con las...? Bueno, en este caso ya tenemos que hay una imposibilidad, digamos, de... Vámonos nuevamente a establecer el marco general. Tenemos una suspensión de las actividades, ¿no? Si la superintendencia, digamos, establece un mecanismo de comunicación con la misma, porque el mecanismo de comunicación es sobre todo para los casos de reclamaciones, bueno, tenemos que comunicarnos a través de este mecanismo, este correo electrónico que entregó la superintendencia. Aquí es un poco, digamos, estamos en un territorio un poco oscuro, porque por un lado no podemos celebrar o no podemos reunirnos para celebrar la asamblea, pero por otro lado nos colocaron el mecanismo. Bueno, lo que yo les recomendaría es se apruebe el balance por vía electrónica, se envíe a la Superintendencia de Seguros, porque sabemos que la Superintendencia de Seguros no lo va a impugnar, y una vez cese el estado de alarma, celebremos, le pongamos la fecha de la cesación del estado, siguiente a la cesación del estado de alarma a la asamblea y la registremos. Esa es la recomendación que yo les daría. Ok. Luego Samin Hadam te pregunta, ¿cómo queda el lapso de caducidad para el protesto de un cheque durante la vigencia del decreto de estado de alarma? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cómo Que es muy queda complicado. el lapso de caducidad para el protesto de un cheque durante la vigencia del decreto de estado de alarma? Bueno, mira, lo que pasa es que el tema con el protesto es que tiene ciertas vías establecidas por el Código de Comercio para hacerse, ¿no? En especial las judiciales. Si el cheque fue emitido, aquí tenemos que responder cuándo fue el cheque emitido, si fue emitido antes del estado de alarma o durante el estado de alarma. Bueno, pues si fue emitido durante el estado de alarma y el objeto de la obligación es una actividad prohibida, bueno, aquí tenemos que el objeto será nulo con los correspondientes daños que esto le cause a alguna de las partes, porque recordemos que quien paga mal paga dos veces. Pero si el cheque fue emitido antes del estado de alarma y estábamos en el lapso para el protesto, una vez se publicó, digamos, el estado de alarma, bueno, pues mi opinión en este caso, el protesto tiene unas vías específicas y especiales para realizarse, es que tendremos una prórroga o una extensión de esos días una vez cese el estado de alarma. Okay. Por último, José Luis Varela te pregunta cómo queda la convocatoria de las asambleas si se hacen como indica una vez que cese el estado de alarma.
Bueno, lo que pasa es que eso ya es trabajo de nosotros los abogados, ¿no? Lo que yo les recomendaría es hacerlo, si tenemos la posibilidad de celebrarlo como una asamblea universal, ahí nos podemos salvar el requisito de la convocatoria. Ahora, si tenemos temas con los accionistas y no tenemos la posibilidad de realizar una asamblea universal, bueno, eso también va a tener como consecuencia de que no vamos a poder redactar la asamblea por adelantado, probablemente porque no sabemos qué es lo que se va a deliberar en esa asamblea o que va a desprenderse de la misma. Por lo cual lo que vamos a tener que hacer en este caso es realizar la convocatoria por los canales regulares, una vez es el estado de alarma, celebrar nuestra asamblea regularmente, una vez es el estado de alarma, bueno, registrarla una vez este cese, ¿no? Lo que yo les recomendaría, los que puedan, tengan que registrar asambleas, aprobar balances, todo esto, en juntas o en asambleas, lo hagan con la fecha siguiente y lo hagan en asamblea universal, cuando la naturaleza del cliente se lo permita. Pero en el caso de que no se lo permita, bueno, pues tenemos que cumplir con todos estos requisitos concurrentemente, porque el tema de que exista estado de alarma no significa que la sociedad esté liberada de todas sus obligaciones, ¿no? Excelente, Carlos. Muchas gracias por todas tus aclaraciones, por tu preparación. Aquí la mayoría de las personas está comentando que fue excelente, que les gustó mucho tu charla. También lo personal también me gustó mucho. Y estoy muy agradecida con la firma por esta oportunidad de formación para todos. También contigo como ponente por venir hoy y bueno, hacer con tu tiempo la formación de los demás, dedicarle tu tiempo a la formación de los demás y sobre todo a todos los participantes que hacen que esto sea posible. Si bien hay unas dudas referente al área penal, esas van a ser respondidas por correo electrónico a la persona que las preparó. Y bueno, sin más que acotar, gracias Carlos por tu participación, a todos los demás también por sus comentarios y me alegra mucho que les haya gustado la actividad. Y bueno, a la Junta Directiva del EX por seguir creando estos espacios de formación para estudiantes de Derecho y abogados, que siempre es necesario, más que todo en pandemia, donde debemos aprovechar este tiempo para aprender más. Sí, gracias a ustedes también. También las personas que estén o quieran subir alguna foto de este webinar o algún comentario de algo, lo pueden hacer en la página de Instagram, @Grupo Lex Solution. Ya la voy a escribir aquí por el chat. Muchas gracias a todos. Y también quería recordarles, aprovechando ya lo último, que haremos webinars hasta el 22 de mayo. Por eso les digo para que estén pendientes de nuestras publicaciones en la cuenta @Grupo Lex Solution. Ya se las estoy escribiendo aquí en el chat. Este curso nos genera un certificado. También me estaban hablando de la foto grupal. Ya se salieron algunos, pero creo que todavía podemos tomarla. Lo único es que no sé exactamente cómo colocar la pantalla como estaba antes. A que se veían todos, pues. Vamos a ver si así. Ok, ya a ver si se ven todos. Paulimar, ¿estás ahí? Tú eres la que tiene la aplicación de tomar las fotos en el Zoom. Voy, perfecto, ya lo voy a colocar. Pasa es que creo que no se me ven todas las... no se ven todas las cámaras, pero voy a tratar de hacer el intento. Bien. Bueno, durante el mes de... listo.
Durante el mes de mayo vamos a estar haciendo una serie de webinars, así que estén al pendientes. Vamos a enviar algunos correos electrónicos. Ya los tenemos en nuestra base de datos. Igual estén al pendiente de nuestras redes sociales. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos y espero que hayan disfrutado de este taller. Hasta luego. Muchas gracias por Bye. la participación.